Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestros ponentes, que tenemos aquí a tres expertos en evaluación. Tenemos uno que se va a conectar online, que es Ada Ocampo. Tenemos a don Juan Murciano, licenciado en Economía y diploma de Estudios Avanzados en Economía Regional por la Universidad de Sevilla y experto en evaluación de políticas públicas por la Universidad Complutense de Madrid, con más de 20 años de experiencia en la materia, tanto en el ámbito nacional como internacional, y se ha especializado sobre todo en metaevaluación y evaluación participativa, dirigiendo trabajos y asesorías técnicas en países de América Latina como Costa Rica, México, Ecuador y Perú. Y actualmente coordina diversos proyectos de evaluación para Save the Children, la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía. Bienvenido y gracias por estar aquí. Ada Ocampo, que la tenemos aquí online. Hola, Ada. Licenciada en Sociología y Maestría en Planificación y Gestión del Desarrollo. Ha trabajado para el Sistema de las Naciones Unidas desde 1990 hasta 2020, una larga trayectoria en distintos países de América del Norte, América Latina, África y Asia. Y ha colaborado como docente invitada en diversas universidades de Estados Unidos, Canadá e India. Es autora de varios artículos y publicaciones y ha sido miembro, ocupando diferentes puestos de gran responsabilidad en organismos internacionales como la Organización Internacional para la Cooperación de Evaluación, la RELAC, Red de Evaluación de América Latina, y la Secretaría del Foro Mundial de Parlamentarios para la Evaluación, entre otros tantos. Actualmente es consultora independiente y presidenta de la Red Global IDEAS. Bienvenida y gracias por estar aquí. Carmen Vélez Méndez, nuestra compañera, defensora de la utilidad de la evaluación de las políticas públicas como una herramienta de toma de decisiones para la gestión pública y para la rendición de cuentas. Empezó a dedicarse a esta disciplina desde hace muchos años, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la consultoría. Creó en 2001, junto a otras 15 personas, la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas y ha sido coautora de 3 manuales de evaluación, entre ellos el de Gestión de Evaluación de la Cooperación Española. Y actualmente coordina un equipo de personas que conforman la Unidad de Planificación y Evaluación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, donde además de las áreas de planificación se integran las de género, el fortalecimiento institucional y las relaciones con los agentes andaluces de cooperación. Además, es profesora del Departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas de la Universidad de Sevilla. Bienvenida, Carmela. Un placer teneros aquí a los tres. Bueno, en esta mesa que vamos a tratar un poquito sobre los agentes clave, yo no sé vosotros, pero yo tengo un poco la sensación, tras haber escuchado a las mesas anteriores, de que vamos un poco contracorriente a todo lo expuesto. ¿Por qué? Porque se han expuesto la necesidad de tener evidencias, de tener métodos rigurosos, de los sistemas de evaluación con explotación de datos, inteligencia artificial, capacidad predictiva relacional. Se ha expuesto también la parte económica, la eficiencia del presupuesto, los modelos econométricos y todo muy técnico, todo desde un punto de vista muy racional. Y nos queda hablar de las personas, creo yo, ¿no? Porque sin las personas, las políticas, bueno, las personas deben estar en el centro de las políticas y a mí me gustaría saber un poquito cómo participan en esa, bueno, cómo participan tanto en la evolución del ciclo de la política y cómo les afectan las políticas a estas personas, ¿no? Porque muchas veces todos estos modelos econométricos y estos modelos racionales, la inteligencia artificial, puede predecir, pero hay cambios que no son controlables, hay cambios que dependen de la sociedad, hay cambios que dependen solo de las personas y esas variables a veces se nos olvidan, ¿no? Entonces yo quisiera empezar esta mesa con una pregunta abierta a los tres, que contestéis, de qué forma en vuestros organismos en los que habéis estado, en vuestra experiencia profesional, de qué forma se incorpora la evaluación participativa de mujeres, hombres, colectivos, agencias. En vuestra experiencia, ¿cómo se ha incorporado esa evaluación participativa?
¿Por quién empezamos? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo. Ujú. Bueno, como ha dicho Susana, ahora soy responsable del área de planificación y evaluación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y he de comenzar diciendo que en el ámbito de la cooperación internacional las metodologías que se utilizan tanto para la planificación como para la evaluación son netamente participativas. Son netamente participativas. De hecho, hemos aprendido mucho de evaluación participativa de ese ámbito, ¿no? De este sector y especialmente de América Latina. En el caso de la Agencia Andaluza de Cooperación, desde que comenzamos a trabajar y empezamos a integrar la función de evaluación dentro del ciclo de vida de las políticas, tanto en el ámbito operativo, proyectos, programas, como en el estratégico, planes, estrategias país, etcétera, estuvimos muy preocupadas de que se tuviese en cuenta cuáles eran los intereses estratégicos y las necesidades de hombres y mujeres. Tanto es así que en los criterios que definimos para hacer la evaluación ex ante de una intervención para determinar si es financiable o no, se incluyen la participación como uno de los elementos clave a la hora de obtener esa valoración. Los criterios que nosotros adoptamos son los criterios que vienen del CAD, mira Juan, porque también conoce bastante de la materia, que son los clásicos de pertinencia, coherencia, impacto, viabilidad y sostenibilidad. Pues, por ejemplo, en el criterio de pertinencia se considera expresamente como una de las preguntas la relevancia de los actores, entidades públicas y privadas que participan en el diseño de la intervención y en las distintas fases de ejecución. Es, por tanto, para nosotros un condicionante, una obligación, como digo a priori, obligación que debemos observar durante el resto del ciclo de vida de la intervención. Y así se hace un seguimiento de esa participación durante el desarrollo del proyecto a medio camino y se hace también un seguimiento final. Seguimiento final que es doble, es un seguimiento interno que realizan las entidades a las que apoyamos y un seguimiento o evaluación externa, puesto que para las intervenciones que financiamos desde la Agencia Andaluza de Cooperación es obligatorio llevar a cabo una evaluación final externa en la que se tienen que volver a evaluar ya a posteriori esos 5 criterios de los que comentábamos. Y deben cumplir una serie de requisitos y estándares de calidad que están muy alineados con los estándares de calidad de Naciones Unidas, del Grupo de Evaluación de Naciones Unidas. Entonces, para nosotros, en el ámbito de la cooperación, la participación es consustancial al diseño de proyectos. Y ahí te hablaba del nivel operativo, ¿no? Pero también lo hacemos en el nivel estratégico. Justo ahora estamos elaborando la evaluación, o estamos evaluando el tercer Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2020-2024 y elaborando el cuarto Plan de Cooperación para el periodo hasta 2027. Bueno, pues ahí también combinamos técnicas participativas. Estos dos son procesos que están caminando a la par. Para nosotros la evaluación tiene sentido no solamente, como hemos comentado algunos anteriormente, como la rendición de cuentas, pero para nosotros tiene sentido especialmente para el aprendizaje y para que se ofrezcan recomendaciones que podamos incorporar en la formulación del nuevo plan. Como digo, son dos procesos que caminan a la par, son dos procesos participativos, altamente participativos, basados en el diálogo con un conjunto de actores. Estamos llevando a cabo diálogos con los principales agentes de cooperación, ya llevamos 8, y justo, y miro a Mar y a su equipo, hemos cerrado recientemente la fecha para la celebración de una jornada multiactor, multinivel, que vamos a realizar aquí, acompañados por el IAP, porque en este proceso nos están acompañando el Grupo de Planificación y Evaluación del Instituto de Administración Pública. Y he de decir que es la primera vez, porque los otros planes los hemos hecho en solitario, siempre contando con la participación de los agentes clave, y en esta ocasión el apoyo nos está permitiendo integrar visiones
que en cierto modo quedaban o nos habían quedado en planificaciones anteriores un poco más colaterales. Entonces estamos muy, muy ilusionados y tenemos muchas expectativas con los resultados que vamos a obtener. Es cierto que junto a esta metodología participativa en la que velamos porque estén representadas todas las personas, todas las provincias, todos los grupos de actores, también combinamos técnicas que no son presenciales. Por ejemplo, unos agentes clave en el ámbito de la cooperación, en la arquitectura de la cooperación andaluza, lo conforman las contrapartes. Contrapartes son las entidades socias de las entidades andaluzas a las que apoyamos y entidades socias que tienen sede en los países en los que trabajamos. Pues bien, estas entidades participan, cuando lo hacen en el ámbito de proyectos, participan con la entidad andaluza y son las que allí dinamizan a la población para que los proyectos integren sus visiones, sus saberes, sus experiencias y sus intereses, como decía, sus necesidades. A la hora de hacer el Plan Andaluz de Cooperación nos ha parecido relevante, y es algo que también es novedoso porque no se hace en otros planes, incorporar la visión que desde terreno, desde estos países en los que trabajamos, tienen estas entidades que para nosotros son las principales aliadas en el trabajo en los países prioritarios de la cooperación andaluza. Ahora bien, ahí hemos optado por un cuestionario online, o sea que no todo puede ser online, pero en este caso estamos hablando de entidades. O sea, que no tienen... Tenemos que tener en cuenta que la cooperación andaluza trabaja en contextos donde la brecha digital es muy importante. O sea, que la brecha digital es un condicionante más o un aditivo, es algo que se añade a la vulnerabilidad de los colectivos y de las personas con las que se coopera, con las que se trabaja, ¿no? Pero estamos hablando de entidades que son las que hacen de representantes de estos colectivos. Muchas gracias, Carmela. ¿Y el resto? Contestando a la misma pregunta. Bien, Carmela hablaba de un proceso participativo en el ámbito de la planificación, podríamos decir también, desde la planificación de la política pública, y no cabe duda que desde el ámbito de la evaluación eso marca el devenir de lo que va a ser un proceso de evaluación que va a ir de la mano o que va a dialogar con ese marco de planificación, con esas entidades y con esas personas. Es cierto que cómo se desarrolla y cómo se construye la programación y la política marca el devenir del proceso de evaluación. Y hay otra idea. Cuando hablamos de cómo se incorporan hombres y mujeres, actores clave, agentes, a los procesos de evaluación, tendríamos que ver de qué estamos considerando, desde dónde y hasta dónde abarca un proceso de evaluación. Si cuándo se inicia una evaluación, cuando se genera la motivación de evaluar, cuando empiezan a generarse preguntas que buscan respuestas sobre una política pública, de quién, dónde, hasta cuándo acaba la evaluación, porque nosotros nos ubicamos como equipos de evaluación cuando se publican unos pliegos de prescripciones técnicas, unos términos de referencia, y cuándo termina el proceso de evaluación. Entonces, cuando se entrega el informe, cuando se deriva y se concreta en un plan de mejora, es decir, si nos ubicamos en ese antes, durante y después del proceso de evaluación, yo diría que en general lo que sería la participación amplia, más allá de quien promueve la evaluación como entidad responsable del programa o de las políticas que sean objeto de evaluación, y de la entidad rectora de evaluación en ese ámbito territorial en el que se esté desarrollando la evaluación, la participación de otros actores, de otros agentes de la población directa, de usuarios, de población usuaria, titulares de derechos, organismos intermediarios que operan en ese ámbito, se da fundamentalmente en lo que es la realización de la evaluación. Si entendemos desde que hay una concreción ya de un plan, de unos pliegos, de unos términos de referencia, es a partir de ahí donde hay, en términos generales, con excepciones y casos particulares que iremos comentando, una participación más variada, más allá de la propia institución o interdepartamental, ¿no? Que sería como un segundo nivel, que empezamos a ver que las instituciones incorporan
antes a la reflexión de esas motivaciones, de esas preguntas que buscan respuestas, de esos criterios de evaluación, de con quién evaluamos, cuándo, cómo y para qué. Es decir, empiezan a sumar a otros departamentos antes en ese proceso de reflexión. Por lo tanto, serían ese antes cuando se piensan los procesos de evaluación y ese después cuando tenemos un resultado del proceso de evaluación, digamos, donde las experiencias están tratando de cubrir un hueco. Es decir, ¿quién pone sus preguntas al servicio de una evaluación? ¿Quién puede colocar sus intereses, sus necesidades de información? Porque, bueno, vamos haciendo muchas puntualizaciones a lo largo del día y no se puede dar nada, por supuesto, pareciera que es de perogrullo, pero la pregunta que no se incorpora a un proceso de evaluación difícilmente encontrará respuesta en el mismo. Con lo cual, quienes están en la mesa y tienen la oportunidad de colocar sus inquietudes y sus intereses y cuáles son las problemáticas que le inquietan o las cuestiones clave de la política pública, si no están en el momento en el que se define, no se pueden colocar, con lo cual cuando vengamos con el resultado del proceso, con el informe, a tratar de ofrecer unas recomendaciones de mejora que no serán entendidas y difícilmente entrarán en un proceso, un caldo de cultivo idóneo para que se acaben llevando a cabo, ¿no? Entonces, son esos dos ámbitos, quizás el del antes y el del después, el que en la mayor parte de los casos tienen menos ámbitos de participación. Y el segundo nivel sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de participación? Es decir, en la escalera típica que hablamos cuando hablamos de participación, de la consulta a una participación, ¿en qué? Estamos hablando mayoritariamente de una participación más variada y más nutrida y más enriquecedora en la consulta que se realiza durante los procesos de evaluación. Es decir, cuando las evaluaciones ya vienen con unas preguntas que buscan respuesta, con unos criterios trasladadas a unas herramientas de recolección de información, a unos guiones, a unos cuestionarios, entonces es ahí cuando se incorpora la consulta para que una variedad de actores respondan a las necesidades de información que teníamos quienes habíamos encargado el programa. Por lo tanto, es más bien en el ámbito de la realización en sí de la evaluación y más bien en el ámbito de la consulta. Y las experiencias que se van desarrollando en evaluación participativa lo que tratan es de que la participación sea sostenida antes, durante y después, y que sea transitando de la consulta a la participación activa, es decir, que se coloquen los agentes desde el inicio pensando esas preguntas, ¿no? Muy bien. ¿Y Ada Ocampo? Doña Ada, ¿qué opina usted sobre...? Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Se inició esta mesa diciendo que en las mesas anteriores íbamos a ir un poco contracorriente. Yo no he tenido la oportunidad de escuchar las anteriores mesas, pero sí quisiera decir que es importante, muy importante, tener en cuenta que la evaluación tiene una dimensión no solo técnica, sino también política. Y en esta dimensión política tenemos que tener en cuenta que la participación de los actores de la sociedad se convierte en un elemento indispensable para garantizar el involucramiento de los actores en decisiones que afectan sus vidas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que al momento de evaluar, es importante tener en cuenta cuál es el propósito de la evaluación, qué se va a evaluar, cuáles son las preguntas de la evaluación, para luego determinar quiénes deben participar y para también determinar los métodos que se van a utilizar, y no al revés, no anteponer el método y luego decidir qué evaluar y cuáles son las preguntas. Para nosotros, y estoy hablando de la comunidad internacional en la cual participo, mi organización IDEAS y las instituciones de Naciones Unidas a las cuales participé, la participación es una condición indispensable. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay dos momentos.
Uno es, al momento del diseño, promover la institucionalización de la evaluación, creando grupos de referencia para la evaluación. Grupos que van a servir como una tabla de resonancia durante todo el proceso evaluativo y no solamente durante los periodos de recolección y análisis de información. Este grupo de referencia va a estar conformado por los actores clave que tienen un interés o una injerencia directa o indirecta en el tema que se va a evaluar. En la política pública se va a evaluar, en la estrategia que se va a evaluar, y entonces para formar este grupo de referencia se recomienda la realización de un mapa de actores donde se identifican los actores clave, se determina su interés en la política o la estrategia o el plan a ser evaluado, el grado de influencia que tienen, y este mapa de actores determina la inclusividad, qué actores deben estar participando y por qué, con qué niveles de representación. El grupo de referencia va a participar en comentar los términos de referencia, en determinar la pertinencia de la metodología, y va a participar de esta manera en las diferentes etapas del proceso evaluativo. Un rol clave va a ser en la elaboración, en el insumo que puedan presentar sus opiniones sobre los hallazgos y las recomendaciones y el uso de la evaluación. El otro aspecto es la metodología de la evaluación. Entonces, la metodología, lo que proponemos en términos generales es que la metodología sea cuantitativa, y que la parte cualitativa involucre la participación de los actores en distintos procesos, y la metodología puede incluir diferentes métodos y técnicas como talleres multiactores, jornadas multiactores, por ejemplo, talleres multiactores de revisión de conclusiones o de hallazgos preliminares, talleres multiactores para determinar la validez de las recomendaciones y el uso de la evaluación, grupos focales, y cómo garantizamos la participación de hombres, mujeres, niños en algunos casos, sectores más marginados que otros, sectores que no hablan el idioma principal. Bueno, eso se determinará dependiendo del contexto, pero se promueve la inclusión de todos estos actores a través de diferentes grupos. En el caso de los grupos de referencia a los que me refería anteriormente, puede haber más de un grupo de referencia para garantizar que los actores con menos capacidad de influencia, pero cuya voz es importante, pueda darse a determinado nivel. Y también en los procesos de recolección de información a través de grupos focales o jornadas ya no multiactor, sino con actores específicos para asegurar que la voz de los más marginados esté presente en la evaluación. Ahí me quedo por el momento. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Ada. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta a cada ponente. Comenzamos, si les parece bien, con Juan Murciano, con don Juan. Dada su experiencia en metaevaluación y habiendo hablado aquí de los desarrollos informáticos de un sistema de evaluación y seguimiento, resulta un reto incorporar precisamente a todos estos agentes internos de la Administración y a los externos, como pueden ser todos estos grupos diversos, a veces algunos con poco acceso a las políticas o al mundo digital. Con tantos intereses distintos, ¿es posible incorporar la participación de distintos agentes en un sistema de seguimiento y evaluación? Sí, rotundamente sí. Me alegro. Y bueno, diría que no solo es posible, sino que es deseable y necesario. Si un sistema de seguimiento y evaluación no incorpora las necesidades de información, aquellas preguntas que buscan respuestas de los principales actores clave, quienes están aguantando sus estacas en ese terreno de esa política pública y tienen sus intereses ahí, difícilmente el sistema va a tener una sostenibilidad y difícilmente va a cumplir la finalidad
que queremos que tenga en el proceso de evaluación para comernos la tarta, es decir, en qué medida el producto de un proceso de evaluación va en cuanto a gestión del conocimiento y aplicación en la mejora, en que se desencadenen procesos de mejora de la política pública, difícilmente va a tener una buena acogida en ese contexto. Por lo tanto, si a eso le añadimos además que las políticas públicas, ha quedado aquí hoy claro, en evidencia, que también es nuestra palabra, que afrontan problemáticas complejas, con causas multidimensionales que implican a ámbitos competenciales muy diversos en distintos niveles de la administración, que afectan a múltiples políticas y a múltiples actores implicados. Evaluar un proceso de esta naturaleza sin participación no tiene sentido, es decir, le resta pertinencia y relevancia al propio encargo evaluativo. Y si además añadimos un poco y abrimos el abanico y nos situamos en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en cómo se construye y se implementa esta agenda y una localización de la agenda en los ámbitos locales, la respuesta que tenemos quienes estamos aquí hoy, tenemos una llamada que nos interpela diariamente de la Agenda 2030, que respondemos como evaluadores, como evaluadoras, como equipos de evaluación, gestores y gestoras de evaluaciones. Es decir, ¿qué respondemos? No podemos responder más que con participación en los procesos de evaluación si no queremos dejar a nadie atrás. Como bien decía Ada, si queremos que los intereses de quienes están en peores condiciones no queden fuera de esas preguntas y de esas motivaciones de esa evaluación, tenemos que garantizar que están al inicio del proceso. Si no, la evaluación en ningún momento podrá garantizar que no está contribuyendo a perpetuar las desigualdades que trata de corregir la intervención pública que se evalúa, ¿no? Por acabar de cerrar el círculo, ¿no? Con lo cual, la única respuesta que podemos dar de la evaluación es con participación. Y en ese sentido, por lo tanto, es un poco en lo que me reafirmaba en el rotundamente sí. Y el cómo. Bueno, yo creo que en el cómo y en los desafíos no están tanto en lo técnico, en el desarrollo informático, en la gestión de grandes cantidades de datos, que son lógicamente un desafío, sino que, como apuntaba Ada, también están en la naturaleza política de la evaluación. La evaluación enjuicia la bondad, el mérito de una política pública y estamos invitando a que se sienten en la mesa a enjuiciar a otros intereses y a otras realidades y a otras miradas de la política pública a que hagan ese enjuiciamiento. Con lo cual es ahí donde está un poco la dificultad de seguir avanzando en evaluación y en evaluación con participación o evaluación participativa. Y un poco estaría todavía en vigencia ese documento, ese paper del Banco Interamericano de Desarrollo de hace ya casi 20 años que decía de convertir el monstruo en aliado, ¿no? En qué medida este trabajo que se hace aquí, que se está haciendo desde el grupo de evaluación, de sensibilizar, de generar cultura de evaluación para que la evaluación no se vea como algo que viene desde fuera, a que llega normalmente tarde porque viene al final, que al final hay discutible la información que ofrece o no, y que además me pide cambios con una información de esta naturaleza. Es decir, en este contexto, para que se convierta y se perciba como un aliado y una ayuda a la planificación, que estoy ahí de acuerdo también con lo que decías de Carmela, la evaluación como una ayuda al servicio de la planificación, lógicamente tiene que ser con participación. Porque el resto es sencillo desde el punto de vista de la mecánica, es decir, no tenemos que tener más que una trazabilidad, que se habló ya en las mesas esta mañana bastante en el sistema. Yo tengo que tener, y viniendo de una mesa de gasto, lo que tengo que tener en evaluación es una pista de evaluación suficiente, desde cuáles son las necesidades de información, las preguntas que buscan respuestas, hasta los indicadores que se fijan y de los indicadores a las fuentes de información y las técnicas de recopilación de información que vamos a tener, entre ellas la de estos grandes datos. Y cuando venimos en la evaluación de manera sistemática en el camino de regreso y volvemos a los indicadores a cumplimentarlos, nos enfrentamos con todos esos problemas. Pero lo único que tenemos que garantizar es que quien formuló una pregunta encuentra respuesta con el proceso de evaluación a las inquietudes que tenía, porque si no, difícilmente va a poder desencadenar un proceso de mejora en ese ámbito. Con lo único que tenemos que garantizar esa trazabilidad en el proceso, con lo cual técnicamente o de un desarrollo informático no sería un impedimento, ¿no? Es decir, estamos incorporando nuevas voces a
que se sienten en la mesa y digan qué necesitan saber del proceso de evaluación, con lo cual lo que nos tenemos que preocupar más bien es, como se decía esta mañana también, no tanto del cómo, sino del para qué. Es decir, ¿para qué? La participación de quién, cuándo, cómo y para qué serían las grandes preguntas que tenemos que dar respuesta si lo que queremos es incorporar participación en el proceso de evaluación, ¿no? Un poco ahí también. Vale, muchas gracias. Ada, si ya supone un reto implicar a los agentes a nivel regional y hacer ese mapa de actores, a nivel global puede resultar aún más complicado, ¿no? Hablaba antes Carmela de incluir incluso empresas o colaboradores que dinamizasen en otros países y que ayudasen a desarrollar esa participación. De alguna manera, la agenda global de evaluación incorpora una hoja de ruta, en paralelo también, como decía Juan, a la Agenda de Desarrollo 2030, ¿no? Y en relación con ello se van desarrollando también distintos foros de evaluación. ¿Son útiles estos foros de cara a estandarizar los modelos y los métodos de evaluación participativa? ¿Para qué sirven? ¿Qué ventajas tienen los foros? Muchas gracias. Muchas gracias a la pregunta. Los foros globales tienen, yo creo, apuntan a contribuir, a generar conciencia sobre la importancia de la evaluación para un mundo mejor. Y cuando hablamos de la evaluación para un mundo mejor parece retórica, pero no necesariamente lo es. Cuando hablamos de evaluación para un mundo mejor es generar procesos evaluativos que generen a la misma vez evidencias para políticas públicas más justas y más equitativas. Y cuando hablamos de políticas justas y más equitativas, como decía Juan en su momento, nosotros estamos hablando de cómo la evaluación puede contribuir a que efectivamente estas políticas públicas vayan disminuyendo o desapareciendo las brechas de disparidad que existen. Y ese es un aspecto muy, muy importante. Entonces, en estos foros lo que se promueve es el levantamiento de conciencia sobre la importancia de la evaluación como un proceso orientado a contribuir a reducir las brechas de inequidad existentes. Entonces, si este es el propósito, también uno de los propósitos subyacentes de los foros es promover la evaluación con amplia participación de los actores sociales dentro de procesos que nosotros llamamos en inglés country-led, que serían procesos liderados liderados por los países. Y hacia eso queremos caminar. Cuando hablamos de procesos liderados por los países, nosotros hablamos de procesos en los que la evaluación sirva a los intereses del país, de la región, de la localidad, y que no solamente responda a evaluaciones que son impuestas por aquellos que ponen dinero, que también son importantes esas evaluaciones por un tema de responsabilidad, de accountability, pero también es importante evaluar los procesos. Entonces, estos foros terminan en agendas globales, por ejemplo, la Agenda 2020 y la que se está construyendo actualmente en EvalPartners, donde se esbozan una serie de principios evaluativos, de evaluación. ¿Por qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Quiénes deben participar? ¿Cuáles son los principios éticos que deberían subyacer a los procesos y al ejercicio evaluativo en general? Y estas agendas constituyen marcos para que las diferentes organizaciones y los diferentes países puedan, aplicando esos estándares y esos principios, promover y generar y realizar procesos evaluativos participativos y con base en fundamentos éticos, ¿no? No promueve exactamente la estandarización, pero sí promueve estos principios, estos estándares
considerados principios y estándares mínimos o básicos para que esto se dé. En muchos foros se ha discutido, por ejemplo, que a los criterios de evaluación a los que se refería Carmela, se agreguen dos y hay instituciones que las han incorporado literalmente en sus manuales, en sus guías como UNICEF, se incorporan dos que son género y equidad, género, incorporación del enfoque de género como criterio y también incorporación del enfoque de equidad como criterio. También en los foros se está promoviendo la utilización de los principios de la Agenda 2030 como guiadores de las preguntas de evaluación o eventualmente como criterios de evaluación. Por ejemplo, no dejar a nadie atrás, etcétera, para que sean reflejados en preguntas y realmente las evaluaciones den cuenta de esto. También los foros globales han terminado muchas veces en declaraciones. Y aquí quiero poner un ejemplo concreto. No solamente son declaraciones que se firman y uno se olvida. En algunos casos sí, hay que ser honestos. Eso sucede, pero en otros no. Por ejemplo, en 2019, en una conferencia global de ideas que fue realizada conjuntamente con el Global Environment Facility, el GEF del Banco Mundial, se hizo la declaración de Praga, donde se comprometieron a una serie de principios y estándares para la evaluación y hace unas 2-3 semanas terminó una conferencia global sobre evaluación y medio ambiente, también organizada por el GEF con apoyo de ideas y de la Evaluation Academy, que ha terminado en la declaración de Washington, pero no es una nueva declaración, es una revisión, un ajuste, una actualización a la declaración de Praga y va a tener su mecanismo de seguimiento. Yo quisiera decir de que si bien en este momento nosotros tenemos la inteligencia artificial, los métodos masivos digitales de recolección de información que nos brindan una serie de oportunidades, también nos brindan algunos retos, siendo los principales, que no podemos, si bien podemos hacer uso de ellos, no podemos tratar a la población como un ente homogéneo. Hay diferencias a considerar y que la evaluación participativa nos presenta la oportunidad para ello. La evaluación participativa nos presenta la oportunidad de ponerle un rostro humano a la evaluación y no solo basarnos en datos fríos que van a servir quizás para sentirnos que tenemos más rigurosidad, pero la rigurosidad puede aumentar cuando las opiniones de quienes están involucrados en los procesos pueden tomarse en cuenta y puedan influir la toma de decisiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ada. Bueno, pues después de ver también la importancia de los foros globales para mejorar las políticas de manera más justa, me gustaría preguntarle a Carmela por el Plan Andaluz de Cooperación, que también incorpora la evaluación como una herramienta de mejora de la eficacia, de la eficiencia y para generar aprendizaje de futuro. Entendemos que para hacer este seguimiento también sería necesario un sistema de seguimiento y evaluación, ¿no? ¿Dispone la Agencia de Cooperación de alguno? ¿O tenemos esta carencia? ¿O tenemos dificultades para conseguirlo? Sí, mira, te respondo a la pregunta, pero también no quiero que se me pasen algunos comentarios de lo que han dicho los compañeros, ¿no? Y que van a estar muy relacionados con lo del sistema de seguimiento. Nosotros ahora mismo en la agencia tenemos 2 sistemas de seguimiento. Uno de ellos está más vinculado a la contabilidad presupuestaria y recoge los principales descriptores de las intervenciones que financiamos. Localización, agente ejecutor, agente participante, ODS con el que se vincula, colectivo prioritario con el que se trabaja. En fin, son un conjunto de 20 descriptores. Además de ese sistema, tenemos otro, estamos desarrollando otro, ya está en fase de producción o ya está funcionando, la primera de las etapas, que
consiste en ofrecer la posibilidad a las entidades de formular el proyecto en una plataforma que no es más que una base de datos en la que se van recogiendo distintos elementos. Uno de ellos son los que vienen en lo que llamamos matriz de planificación. En la matriz de planificación tienen que recoger los objetivos, los resultados esperados y los indicadores. Eso nos va a facilitar el seguimiento individualizado de las intervenciones. Estamos ya trabajando en la fase intermedia, es decir, la fase de seguimiento, y se trabajará también en la fase de seguimiento final y en el de evaluación. Decía antes que nosotros en la cooperación andaluza obligamos a las entidades a que contraten una evaluación externa, que sea independiente, es decir, que la persona física o jurídica que realice la evaluación no tenga o no haya tenido relación laboral ni profesional ni de prestación de servicios con la entidad que encarga la evaluación, y estas evaluaciones tienen que responder a unos términos de referencia elaborados por la agencia en los que también exigimos que se haga una valoración, una evaluación del cumplimiento de lo establecido en la matriz de planificación. Entonces ahí tenemos un sistema de seguimiento individualizado de indicadores por proyecto. ¿Qué problema nos encontramos? Pues nos encontramos con un problema que comentaban tanto Ada como Juan. Juan decía, nos encontramos con contextos complejos. Pensemos que la política de cooperación es una política que trabaja todos los sectores, desde salud, sanidad, seguridad alimentaria, turismo, transporte. Es una política multisector. Trabajamos en diferentes contextos. Concretamente nosotros en Andalucía tenemos 26 países prioritarios, o sea, 26 contextos diferentes. Países que son países de renta baja, en los que se trabaja de una manera, o países de renta media que tienen importantes bolsas de pobreza y que trabajamos de otra forma, fundamentalmente a través de asistencia de cooperación técnica, ¿no? De intercambio de experiencia. Contextos diferentes, sectores diferentes, trabajamos con colectivos en situación de vulnerabilidad diferentes, mujeres, población indígena, población afrodescendiente, infancia, tercera edad, es decir, colectivos muy diferentes. Estamos entonces en un momento o en una política en la que nos vamos a encontrar con un montón de matrices de planificación, con una batería enorme de indicadores, y el problema que nos encontramos en el sistema de información es que para que sea más útil, para que sea no útil, para que sea válido, ¿no? Ahí enlazo una pregunta, ¿no?, que siempre discutíamos, preguntas de evaluación, respuesta. Las preguntas de evaluación nos marcan la utilidad, ¿no?, de la evaluación. Las respuestas nos van a marcar la validez de la evaluación. Pues nosotros vamos a tener un montón de indicadores útiles, la mayoría de ellos, porque también les exigimos que sean relevantes, pertinentes, etcétera, pero que difícilmente son homogéneos. Entonces, no hay una sistematización adecuada, exitosa, del seguimiento que se hace de las intervenciones de cooperación. Eso no es un reto que sea exclusivo de la cooperación andaluza. De hecho, está en los debates internacionales de eficacia de la ayuda. Algunas cosas se han hecho y en algunas cosas estamos. ¿Qué tenemos? Pues, por ejemplo, tenemos el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, tiene un grupo de evaluación que se encarga de reflexionar, debatir y proponer metodologías de evaluación para la ayuda oficial al desarrollo. Bueno, pues ellos han definido, en este grupo se han definido 10 marcadores, se llaman marcadores CAD, con los que clasificamos las intervenciones en función si el objetivo es, si uno de los marcadores, por ejemplo, género, otro cambio climático, si género es un objetivo prioritario en la intervención o simplemente es un componente significativo o no tiene nada que ver con género. Entonces ya tenemos una manera de poder hacer alguna agregación. Después tenemos, no nos olvidemos, las 169 metas de los 17 ODS de la Agenda 2030, que como ha dicho Ada Ocampo, nos marca no solamente a la cooperación, nos marca a todo, ¿no? Nos marca a la comunidad internacional en nuestra hoja de ruta hacia 2030 si queremos conseguir vivir en un mundo que sea sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental, ¿no? En el ámbito de la cooperación, para nosotros nuestra hoja de ruta, eso es lo que nos marca el trabajo con los países con los que cooperamos e incluso el trabajo en Andalucía. Bueno, pues esas metas se están convirtiendo también en la hoja de ruta de los indicadores a contemplar en las evaluaciones. O sea, la evaluación debe ser sensible, debe incorporar eso, ¿no?
Y ya más recientemente, vamos, concretamente esta semana, hemos seguido con un proyecto que empezó hace tiempo, ya creo que antes de pandemia, pero que no ha concluido, que es en la definición con la cooperación española de un conjunto de indicadores, son los indicadores de rendición de cuenta, los IRC, que serán una treintena de indicadores, un máximo 40. Tenemos los jueves 20 y tantos de abril tenemos la reunión para cerrar esa lista de indicadores y aunque pueda parecer a todos los que estamos aquí, que nos dedicamos a evaluación, que ven 35 indicadores para todos los proyectos de cooperación, con esa variedad que hemos dicho de actores, niveles y sectores, puede ser poco. Pues he de decir, y a mí me gusta decir que es un gran avance, porque van a ser, a todos los que os dedicáis a evaluación en general y a la de cooperación en particular, es la primera vez que vamos a contar con un sistema de indicadores a los que todos vamos a dar respuesta. ¿Cómo lo vamos a integrar en la agencia? ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, pues nuestro objetivo es, en esta plataforma de seguimiento individualizado de proyectos, en esta matriz de planificación en la que las entidades deben consignar objetivos, resultados e indicadores, incluir estos indicadores de rendición de cuentas. Entonces, cosas se están haciendo, o sea, no estamos aislados. Y es importante contar con la participación, evidentemente. Y, bueno, también lo ha dicho Ada, ¿no? En el mundo en el que estamos y en el marco de estas jornadas es, digamos, de necio admitir que las nuevas tecnologías digitales nos van a ayudar en la evaluación. Tanto los modelos en los que se basan en Machine Learning como el uso de la inteligencia artificial para tratamiento masivo de datos. Pero habrá, porque hay colectivos a los que no se les puede dejar atrás. Entonces, hoy por hoy se necesitan personas para no dejar a otras personas atrás. Supongo que se irán evolucionando. Hoy nos comentaban algunas aplicaciones que parece que, bueno, que incluso con el uso de la voz, que no hace falta que se participe, que se pique en un formulario, o que tengamos los que vivimos aquí en Andalucía y tenemos nuestra ventanilla única, tengamos que pelearnos con Beaja, ¿no? Entonces, avances se están dando, pero hoy por hoy, al menos en el contexto en el que trabaja la cooperación andaluza, es difícil. Es difícil porque, bueno, los últimos informes sobre brecha digital ponen de manifiesto que es en los países más empobrecidos donde más exclusión por motivos digitales existe, ¿no? También cosas se están haciendo, porque digamos que al llamamiento del secretario general de Naciones Unidas, de Antonio Guterres, se ha puesto en marcha un plan, el Plan Mundial de Digitalización, que tiene como objetivo precisamente maximizar el beneficio de las tecnologías digitales y minimizar los riesgos que su uso inadecuado o su distribución no equitativa podría generar. Muchas gracias. Bueno, ha resultado muy interesante esta intervención última también en relación con la mesa 2 que tuvimos sobre los sistemas de información desde el punto de vista informático, ¿no? Porque evidentemente me ha gustado mucho la síntesis de que necesitamos personas para no dejarnos atrás a otras personas. Y que es verdad que no podemos obviar a las inteligencias artificiales y a todo este desarrollo informático, pero que sin las personas no podríamos hacer una evaluación de calidad, ¿no? Y no sé, creo que queda tiempo para una última pregunta, que va también un poco en relación con lo que ha visitado ya sobre la brecha digital, ¿no? Porque es verdad que cada vez vivimos más en un mundo digital, que crece la recuperación de datos, hemos hablado antes de la inteligencia artificial, todo se hace en formato multimedia, online, redes sociales digitales, formatos, todo multimedia, todo mucho dato, mucha explotación de datos masivos, pero eso no es una verdadera participación, ¿no? Y es verdad que puede excluir a las personas. ¿Cómo podemos facilitar precisamente la participación a esas personas que tienen más dificultades para acceder a ese mundo digital, que no vamos a poder controlar con esa inteligencia artificial a la hora de ver sus necesidades, sus problemas? Sí. Yo ahí diría una cosa únicamente de las que han ido comentando las compañeras.
Pensando en sistemas de seguimiento y evaluación a nivel macro o de ecosistema y pensando a sistemas de seguimiento y evaluación en iniciativas, en programas, en planes específicos, yo creo que ahí lo comentaban Ada y Carmela, lo de las plataformas que tratamos de configurar en estas evaluaciones de actores que nos acompañen en todo el proceso, desde el inicio hasta la finalización. Y en el ámbito más de ecosistema de actores que están en el ámbito del seguimiento y la evaluación, entiendo que son más estas estructuras que vienen a traer a los actores de manera más estable en la lectura de la política y de los resultados del proceso de evaluación. Y también se ha puesto el ejemplo, ¿no?, como la Comisión de Impacto de Género que teníamos hasta ahora. Pues ese tipo de estructura, que como decía Carlos Román, en el ámbito del capital social, lo difícil es construirlo porque se basa en la confianza, es complicado cuando se destruye volver a construir, ¿no? Es decir, son sistemas que se construyen en la confianza entre actores, con lo cual es complicado mantenerlos en el tiempo, ¿no? Porque se necesita generar la complicidad de todos los actores que van participando y que van dedicando su tiempo para que se mantenga a lo largo del tiempo. Y en el ámbito de la brecha digital específicamente, nosotros el reto que nos encontramos es cuando Ada decía al inicio cómo iniciamos la ruta de una evaluación participativa o de una evaluación con participación desde una administración pública, con un intenso mapeo de actores. El mapeo de actores, una de sus claves que tiene, además de las que especificó Ada, es específicamente si identificamos alguna barrera de accesibilidad o algunas necesidades específicas para su participación que tengan los actores, porque bien, aquí podemos estar pensando que quienes participan desde una administración pública están en el ámbito de su jornada de trabajo dedicando un tiempo a una evaluación, pero esto es igual que como en unas elecciones que te participas en una mesa electoral y tienes como un reconocimiento, una gratificación. Pues hay unos costes de oportunidad cuando hablamos de políticas que están abordando a grupos de población en riesgo de exclusión, que los días que dura estos grupos de trabajo en los que se definen los procesos de evaluación, los encargos evaluativos, las preguntas, necesitan cubrir ese coste de oportunidad, con lo cual en el mapeo hay que identificar esas barreras y desde el ámbito, como lo que nosotros queremos es que estén pilotando la evaluación y que sean receptores de toda esa información que va a ir generando un equipo de evaluación. Lo que queremos es que se mantengan en el tiempo, con lo cual cuando identificamos qué actores, no podemos ceñirnos únicamente al producto que nos dé un tratamiento masivo de datos, porque lo que tenemos que identificar es qué actores están poniendo sus intereses o tienen sus intereses o se ven perjudicados por una determinada política pública o por una intervención y, por tanto, qué necesidades específicas tienen que para participar. Y en la evaluación participativa hay un componente importantísimo que en definitiva lo que generamos es un diálogo de saberes, es decir, saberes de actores locales, con saberes técnicos, con necesidades, con experiencias, con vivencias que se ponen en diálogo al inicio del encargo de un proceso de evaluación. Y es ahí donde tenemos que preocuparnos y nos preocupamos especialmente por el desarrollo de capacidades, poner piso común entre esos actores para que tengan las mismas capacidades para poder hacer un enjuiciamiento de la política pública. Decía Elio Ester, que fue presidente de la Sociedad Europea, que hemos escrito de evaluación infinidad de enciclopedias, pero todas caben en una caja de zapatos, ¿no? Decía. Bueno, y nosotros sabemos que un básico de evaluación, la evaluación es bien sencilla, ¿no? Podemos darle, pero eso hay que aportárselo a los actores que participan para que no sea una barrera para su participación. Entonces, ¿cómo rompemos esa brecha digital? No ciñéndonos a los productos de esos resultados de tratamiento de datos masivos para la selección de los actores, porque algunos pueden quedar fuera de esos procesos desde ya, y procurando romper las barreras de accesibilidad e incorporando la capacitación, que todos los actores que participan en el proceso tengan las capacidades necesarias para hacer el enjuiciamiento que van a hacer de la política pública y que después van a participar en el uso y en los planes de mejora que se deriven de la evaluación, porque en definitiva son las bisagras que van a hacer posible que esas recomendaciones de mejora se acaben aplicando o no, o van a acabar recibiendo los beneficios o no de esas recomendaciones de mejora, ¿no? De alguna manera, en esos mapeos ya también se darían los diseños de esos grupos de referencia que citaba doña Ada,
para hacer precisamente a lo largo de todo el ciclo la evaluación mantenerlo. participativa. Bien, pues no sé si hay alguna pregunta. Creo que queda un par de minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bien. No hay ninguna pregunta. Pues voy a hacer una síntesis de un poquito de lo que han dicho, ¿no? Rotundamente se debe incorporar la participación a un sistema de evaluación y seguimiento, ¿no? La participación es un estándar de calidad y hay que, bueno, también presupuestarla. Y bueno, es consustancial al diseño de las políticas públicas y evaluar sin participación resta pertinencia y relevancia a la evaluación, ¿vale? No debe prevalecer, por lo tanto, lo técnico sobre las personas, debe ser compatible. Creo que hay por ahí una pregunta, ¿no, compañera? Sí. Bueno, muchas gracias a los tres componentes del panel por vuestras intervenciones y ahora hemos estado hablando de personas, pero ahora voy a meter la variable presupuesto, ¿vale? Sobre todo esta pregunta va para Carmela. En vuestros procedimientos, en vuestras bases reguladoras de ayudas para proyectos de cooperación, has dicho que exigís que los proyectos se evalúen. ¿Hay un porcentaje del presupuesto de ese incentivo, de esa subvención que se da, que tienen que dedicar los proyectos de evaluación? ¿Cuánto es? Y si tú crees que eso sería viable, incorporarlo en nuestro sistema de evaluación que estamos construyendo ahora mismo en Andalucía. La obligatoriedad que en las políticas públicas, pues un porcentaje determinado del presupuesto se dedicará a evaluarlas. Y luego, otra pregunta tiene que ver, la mesa ha circulado mucho sobre políticas más de calado social, ¿vale?, de colectivos vulnerables y la importancia de la participación de todos estos colectivos. Pero ahora veamos otra parte de las políticas, como pueden ser las políticas económicas, donde se gestionan mucho dinero, de grandes infraestructuras, donde también es muy importante la participación, pero donde a lo mejor el problema es cómo arbitrar la participación de los grupos lobistas, que van a querer estar ahí, en esos foros de decisión, de poder, para influir en esa toma de decisión a futuro. Vale, bien. Gracias, María José. Pues mira, nosotros empezamos a exigir la evaluación de los proyectos que financiamos desde el principio que comenzamos a trabajar en 2008. Son evaluaciones, como os decía, que tienen que ser externas y tienen que ser autorizadas por la agencia. Es decir, la entidad a la que financiamos propone al equipo de evaluación que quiere que le haga el trabajo, que le haga la prestación de servicio, y es la agencia, el equipo de la unidad donde trabajo, quien, tras el análisis de un conjunto de criterios, como la experiencia y la imparcialidad respecto a la intervención a evaluar y a la entidad que la gestiona, propone a la dirección que se autorice, ¿no?, la contratación de esta prestación de servicio. Hacemos ahí una especie de acreditación, entre comillas, de evaluadores. Estas evaluaciones sí son financiadas, se financia con un 3% del presupuesto. ¿Es suficiente? Bueno, pues hay contextos en los que no, porque a veces 3% del presupuesto de una intervención de 250.000 euros puede estar bien para llevar a cabo una evaluación, pero hay veces que los proyectos son, pues, de menor importe y pueden resultar evaluaciones poco atractivas para los equipos de evaluación. Por darte un dato, en el año 2021, perdón, que es el último para el que existe un informe que hace la Cooperación Española sobre las evaluaciones y es el último que está disponible en Internet, de las 286 evaluaciones que las comunidades autónomas comunican, el 37,5% son de Andalucía. Andalucía es la comunidad autónoma que más evalúa su cooperación para el desarrollo, tanto en número de proyectos como en dinero, ¿no? La que más euros evalúa, ¿no?, del presupuesto de cooperación. Son evaluaciones cortas, diríamos, y son evaluaciones que están muy dirigidas en tanto que los términos de referencia vienen dados. O sea, que los términos de referencia, en los mínimos que deben cumplir la evaluación, vienen establecidos. El plazo máximo para hacerla es una evaluación rápida, son 6-9 meses.
se exige también que haya trabajo de campo. Trabajo de campo que puede ser que se realice bien porque se desplacen los equipos de evaluación, porque la mayoría de las evaluaciones están llevadas a cabo por equipos de nacionalidad española, aunque cuentan también con personal en terreno. Entonces se puede trasladar desde aquí o contar con personal allí. ¿Por qué queremos trabajo de campo? Porque queremos que con entrevistas individuales, con entrevistas grupales, con alguna dinámica de participación, la población destinataria, las entidades implicadas en el proyecto, sean públicas, sean privadas, participen en la evaluación. Y sí que me parece interesante, más que interesante, necesario, que cuando haya un plan, nos decía antes el compañero, ¿no? La proliferación de planes que hay en la Junta de Andalucía desde siempre, ¿no? Habíamos escrito, digo, unos compañeros que estamos aquí, en el año 99, un artículo sobre la capacidad planificadora de la Junta de Andalucía y ya se ponía de manifiesto que había muchos planes, ahora hay muchos más, pero parece interesante que junto a un plan haya un presupuesto o que el plan incorpore un presupuesto de evaluación. Bueno, Porque si no se piensa antes, no tendremos después la posibilidad de hacer la evaluación. Importante la evaluación es antes, pero también contar con recursos. claro que sí. O sea que eso es... Creo que ya vamos agotando un poquito el tiempo y muchísimas gracias a nuestros ponentes porque, bueno, por ilustrarnos con este tema tan interesante de la participación. Y bueno, vamos a pasar la palabra a la viceconsejera de Justicia, Ana María Quintana.